Hola, buenos días, espero se encuentren muy bien. En otro video habíamos estado platicando acerca de los principios básicos de la seguridad, sus diferentes vertientes, como es la prevención, la disuasión, la reacción. Hablamos un poquito acerca de los riesgos y les comenté que ahondaríamos posteriormente en ese tema de los riesgos, ¿no? Que como ya vimos un riesgo es cualquier situación que puede afectar la cotidianidad de nuestras actividades. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es una agenda de riesgos, que podemos definirla como un catálogo de eventos o situaciones que pueden afectar la continuidad de nuestras operaciones. Este tema de los riesgos o una agenda de riesgos, yo pienso y me atrevo a decir que incluso de manera personal, familiar, la llevamos a cabo de una manera informal. ¿Cómo? Pues muy simple, cuando salimos decimos a la esposa, ¿no? Por ejemplo, oye, voy a ir a tal lado, te aviso para que estés al pendiente, ¿no? Igual la esposa puede decir, pues no te vayas por tal lugar que es peligroso, llámame cuando llegues, tómate un taxi de aplicación en lugar de uno de la calle. Todo eso va encaminado a que precisamente a nivel personal, familiar, contemplamos que hay riesgos, que hay situaciones que nos pueden pasar en nuestras actividades diarias. Ahora bien, trasladando este tema de la agenda de riesgos a un tema más formal, podemos decir que en las instituciones, en las organizaciones, en muchas de ellas, se requiere de un mecanismo que precisamente nos permita poder determinar cuáles son los riesgos que enfrenta nuestra organización. Podemos decir que una agenda de riesgos pues está conformada básicamente por 4 elementos. El primero tiene que ver con esa parte que nos permite identificar a partir de nuestras actividades cotidianas y lo que hacemos, cuáles son los eventos que pueden alterar o afectar nuestras multicitadas actividades. Una vez que sabemos qué es lo que hace mi organización, a qué se dedica, con qué elementos cuenta, quizás qué elementos necesita, podemos también entonces hablar de un segundo elemento, que es el que nos va a hablar de la probabilidad de que ocurran esas situaciones inesperadas. Al final daré un ejemplo. Y de qué manera afectarían a nuestra organización, a nuestra empresa. El tercer elemento nos habla de una prospección. ¿Qué es prospectar? Generar un futuro, crear escenarios. Decir, bueno, si yo sé que en mi organización sufrimos el riesgo de que a lo mejor nos asalten en un camión, ¿qué podemos hacer para evitarlo? O si llega a pasar, para reaccionar o antes de eso, disuadir, ¿no? Eso es lo que nos permite generar los posibles escenarios. Y la cuarta parte tiene que ver con las respuestas que le damos. Ya habíamos hablado también acerca de los mitigantes. ¿Qué mitigantes podemos aplicarle a cada una de las situaciones que pueden afectar nuestras actividades para poder dar solución? Y repito, verlo desde la parte preventiva, disuasiva y reactiva. Si se dan cuenta, el generar una agenda de riesgos nos va a permitir estar mejor preparados para enfrentar esas situaciones inesperadas. Ya les había dicho también que no existe el riesgo cero, pero siempre podemos tener la mayor cantidad de situaciones inesperadas, por lo menos en perspectiva, tenerlas contempladas y saber cómo podríamos reaccionar. Les decía que les iba a dar un ejemplo, ¿no? Y yo sé que este está súper choteado, pero sigue estando todavía de moda, el hecho de la pandemia. En 2016, 2015, en realidad nadie creía que un virus pudiera afectar las operaciones de una empresa o de un sector de gobierno. Y con esta crisis pandémica que vivimos con el SARS-CoV hace ya 3 años prácticamente, vimos que hay situaciones inesperadas que pueden afectar y creo que quedó demostrado que ningún gobierno en realidad estuvo preparado para hacerle frente. Si los gobiernos con todos esos mecanismos, esos instrumentos que tienen, no pudieron hacerlo, pues obviamente las empresas, los ciudadanos estuvimos menos preparados. Por eso nos habla precisamente de cómo las agendas de riesgo tienen que ser dinámicas. Hoy en día les apuesto que en muchas de las empresas se habla ya de la pandemia como algo que puede afectar las operaciones. Yo estoy transmitiendo y vivo aquí en Ciudad de México y, por ejemplo, nosotros aquí en la ciudad sabemos que siempre está el riesgo de un sismo.
¿Qué hacemos? Bueno, pues de manera preventiva buscamos tenemos un sistema de alerta sísmica, de alarma, buscamos de manera personal, pues en la casa, ¿no? Decir, sabes que si pasa un temblor, haz esto, haz aquello. Tenemos, por ejemplo, instrumentado por el gobierno, los simulacros. Ujú. Toda esa parte nos habla precisamente de los riesgos que desde un nivel personal hasta un nivel macro podemos enfrentar y la manera en cómo les tenemos que hacer frente. Ahora bien, les decía que este ciclo de, bueno, ciclo, este catálogo, esta agenda de riesgos debe tener un dinamismo, requiere un cierto ciclo, que es el ciclo de inteligencia, pero eso lo voy a dejar para una cápsula posterior. Ahondaremos en ello después. Les deseo que tengan excelente día y gracias. Hasta luego.